Ok. Buenas tardes. El día de hoy continuamos con las preparadurías de parasitología. El día de hoy nos acompañan dos preparadoras ad honorem de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, Alejandra Rivas y Sol Díaz. Entonces, bueno, muchachas, pueden empezar cuando quieran. Bueno, chicos, como les mencioné, empecemos con los helmintos de vía cutánea. André, ¿me cambias la imagen, porfa? Ajá. No sé si recuerdan que los helmintos de vía cutánea están conformados por angilostomas duodenales, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliensis. Estos son organismos invertebrados. El gusano es de cuerpo blando con morfología cilíndrica. Son eucariotas. La forma evolutiva infectante está presente tanto en tierras húmedas y cálidas y es quien va a penetrar la piel. Además que en este grupo vamos a conseguir una zoonosis que está dada por Ancylostoma brasiliensis y canino. La prevalencia en áreas tropicales. Y estos parásitos van a generar trastornos dermatológicos que tenemos que tener presentes. La siguiente. Comenzamos con cinarias. La siguiente, Andrea. Ajá, generalidades. Más adelante van a encontrar un esquema en donde está resumido cuál es el filum, orden, familia, género y especie. La uncinaria es una antroponosis. Estos parásitos van a estar asociados a condiciones socioeconómicas que van a conllevar a infecciones intestinales, que también es conocido como anemia tropical. Más adelante veréis por qué. La siguiente. Ajá, mecanismo de infección. ¿Alguno recuerda, o bueno, era para preguntarles si alguno recordaba cuál era la forma evolutiva infectante, pero como se ve acá en la lámina, es la larva filariforme, que es L3. Entonces, el mecanismo de infección va a estar dado por la forma evolutiva infectante, la puerta de entrada y el mecanismo de infección. La puerta de entrada es la vía cutánea. Y el mecanismo de infección, acuérdense que esta es una heteroinfección. Es causada por el contacto directo de la piel con las larvas que se encuentran en el suelo. Estos parásitos van a tener ciertas propiedades. ¿Alguno me puede escribir en el chat si recuerda qué es timotropismo? Porfa. Bueno, creo que ninguno se acuerda, pero para refrescarle, timotropismo es la tendencia de las uncinarias, en este caso, a adherirse a la piel del hospedador. Además, que es positivo. Tenemos termotropismo, que también es positivo, que es la reacción de un organismo o material a la temperatura, es decir, las uncinarias a la temperatura. Geotropismo e hidrotropismo. Geotropismo negativo y hidrotropismo positivo. Estos parásitos tienen como hospedador definitivo el humano. Fuente de infección es el humano parasitado con Ancylostoma duodenalis y Necator americanus. Y el mecanismo de transmisión va a ser el contacto directo de la piel con las larvas presentes en el suelo. Recordar que el ambiente de estos parásitos son los suelos cálidos y húmedos. Además que el grupo de riesgo son los niños, poblaciones rurales y agricultores. No sé si se recuerdan que tenemos dos tipos de ciclos, que es heteroxeno y monoxeno. Estos parásitos, el ciclo es monoxeno, que significa que el ciclo de vida incluye un único hospedador. Además que el mecanismo de dispersión es huevo no larvado. Acuérdense de esto porque recuerdo que en mi año nos preguntaron y muchos respondieron cuál era el mecanismo de dispersión. La siguiente, Andrea, porfis. Ajá, seguimos con los mecanismos de acción patógena. Acá el mecanismo de acción patógena va a estar dividido por diferentes fases. Tenemos primero la invasión cutánea. Si pueden ver en la lámina, la forma evolutiva responsable de la enfermedad son diferentes dependiendo del hábitat donde se encuentre. Cuando es invasión cutánea, el FERE es la larva estadio L3, que es la larva filariforme. El hábitat va a ser la piel. Y el mecanismo de acción patógena va a estar dividido por dos, tanto inmunológico, que es mediado por la respuesta RH1, y el mecánico, que es por la penetración a la piel.
Esta va a estar mediada por las enzimas proteolíticas, tanto las hyaluronidasas como las metaloproteasas, las cuales van a interrumpir la adhesión de la célula a la dermis y degradarán el colágeno, la lámina, la fibronectina y la eslatina de la matriz extracelular de la piel. También tenemos la fase de migración tisular. El FERE va a ser el paso del estadio L3 a estadio L4. El hábitat va a ser circulación, corazón, pulmón, bronquios, tráquea, laringe y faringe. El mecanismo de acción patógena van a haber dos, igual que en la fase de invasión cutánea, que es tanto inmunológico RH1 y mecánico, que va a ser por la perforación de la membrana alveolo-capilar. Esto va a generar daño a los capilares pulmonares y así causando las microhemorragias. La siguiente. Luego viene la fase intestinal. Esta forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto. Hábitat, luz del intestino delgado. Recuerden mucho esto porque varios se caen en el parcial colocando intestino delgado y ya. O colocan mucosa del intestino delgado. No, acá es luz del intestino delgado. Porque vamos a ver que en Strongyloides stercoralis es mucosa, entonces no lo confundan. Acá es luz del intestino delgado. Mecanismo de acción patógena. Estos parásitos tienen como algo particular que tiene el mecanismo espoliatriz, el cual es la acción que ejerce el parásito al alimentarse a expensa del hospedador. ¿Por qué? Porque estos parásitos son hematófagos. Además, tenemos el mecanismo de acción patógena tóxico, que es por la secreción de proteasas y sustancias anticoagulantes que van a generar las hemorragias persistentes. Inmunológico también es RH1, pero esto va a conllevar a la inflamación de la mucosa del intestino delgado y va a generar el aplanamiento de las vellosidades. Además, el mecánico, que es por la cápsula vocal que tiene estos órganos, que tienen estos parásitos, en donde vamos a ver los dientes o las placas cortantes, lo cual va a ser explicado va a ser mejor explicado en la siguiente parte de la prepa, que va a ser el viernes. Esta cápsula vocal se va a adherir a la mucosa de los órganos. Y bueno, la siguiente, Andrea. Estos mecanismos de acción patógena van a generar diferentes manifestaciones clínicas, como vamos a ver. La siguiente. Vamos a ver, en la fase de invasión cutánea va a haber trastornos cutáneos, como vemos en la imagen. Tenemos presente una dermatitis con edema eritematoso. Esto va a evolucionar a una erupción papular y posteriormente a vesículas pruriginosas. Su duración va a ser de 2 semanas y las áreas afectadas va a ser la zona de penetración, es decir, las partes interdigitales de pies y manos. También vamos a tener la fase de migración tisular. Acá vamos a ver trastornos pulmonares, tanto tos con síntomas pulmonares y bronquiales, pero estos serán escasos. Tengan presente el síndrome de Loeffler. Anoten en una hojita cuáles son los parásitos que van a generar síndrome de Loeffler. ¿Por qué les digo esto? Esto se lo van a preguntar en el final, en el parcial, me imagino que se los preguntaron, y algunos se caen porque no colocan todos. Entonces, este síndrome va a estar constituido por tos, expectoración, fiebre e intensa eosinofilia. La siguiente. Viene la fase intestinal. Acá esta tiende a ser asintomática a menos que la carga parasitaria sea alta. Los síntomas van a ser de diarrea alta. Esto es otro que tienen que recordar que en el parcial, ya en el final, les pueden preguntar cuáles son los parásitos que generen diarrea alta y diarrea baja. Entonces tengan una hojita, cuáles son los que van a generar la diarrea alta, y van anotando aquí ancilostoma duodenalis y Necator americano. Estos van a conllevar a una diarrea acuosa, dolor epigástrico, náuseas y dispepsia. Además, van a generar síndrome de mala absorción intestinal. ¿Esto por qué? Porque se disminuyen los niveles de proteínas, vitaminas, etc. Y se va a conllevar a una anemia hipocrómica microcítica, que va a generar una ferropénica. En infecciones crónicas que tengan alta carga parasitaria y además déficit nutricional. Esto también lo tienen que tener presente, porque si les preguntan alguna otra forma de diagnóstico complementario, esto es lo que le va a salir en el examen de laboratorio. También la hipoalbuminemia y bueno, la anemia ferropénica, que es lo que va a generar lo que les comento ahorita. La siguiente. Vamos con los diagnósticos. Acá voy a nombrar nada más cuáles son los diagnósticos parasitológicos, porque en la prepa del viernes van a ser explicados cada uno cuáles son sus ventajas, fundamentos y desventajas. Entonces, si
El diagnóstico va a ser dependiendo de la fase en la que se encuentre. Si es la fase de dispersión, los diagnósticos que vamos a tener es el examen simple de heces, el formol-tritonéter, el CAT-O-CAT, método de flotación de Willis, Harada-Mori y sedimentación espontánea. La siguiente. Ajá, en los exámenes complementarios. Ya les dije que va a ser por fase en donde vamos a tener diferentes tipos de diagnósticos. Diferentes tipos, sí, de formas de diagnosticar. Cuando es migración tisular, al pedir una hematología completa van a haber una eosinofilia. Y en la rayos X van a haber signos de neumonitis, como podemos ver en la placa que está aquí presente. Ya cuando es el hábitat definitivo, en la hematología completa vamos a ver es la eosinofilia. Y además la hipoalbuminemia que les mencioné ahorita y la anemia ferropénica que les acabo de decir. Además se puede realizar una endoscopia superior. La siguiente. Recuerden que además de hacer diagnóstico parasitológico y diagnósticos complementarios, tenemos el clínico epidemiológico. Entonces, acuérdense de preguntar bien cuál es la clínica que presenta todo el paciente y además en epidemiología recordar o preguntar si el paciente tuvo contacto con tierra, si la ocupación es agricultor, si no usa calzado ni guantes y además si hay inadecuada disposición discreta en el lugar donde él se encuentra. La siguiente. Ajá, ahora seguimos con estrongiloides estercoralis. Así. Bueno, acá también van a ver un pequeño esquema en donde habla cuál es el filum, el orden, familia, género y especie. Este tipo de parásito es una antroponosis también. Es un parásito como politales y subtropicales. Van a generar, esta parasitosis es tanto tisular, que es dermis, y también es intestinal. Entonces tenemos que recordar que hay que hacer un despistaje obligatorio. ¿Por qué? Porque en inmunosuprimidos, por la autoinfección, puede generar una enfermedad crónica que puede llegar a agravarse. Entonces el despistaje siempre será obligatorio. La siguiente. Mecanismo de infección. Acá la forma evolutiva infectante también va a ser larva filariforme L3. Entonces recuerden, tanto los uncinarios como estrongiloides es el mismo FACE. Puerta de entrada también será cutánea. Pero lo que cambia acá es que el mecanismo de infección va a tener, además de la heteroinfección, que es por el contacto por el contacto directo de la piel con las larvas que están presentes en el suelo, también tenemos la autoinfección externa y la autoinfección interna. En la autoinfección interna, esta va a ser dada por la muda de las larvas en estadio L1 a larva estadio L3, estadio 3. En la luz del intestino delgado, posteriormente va a penetrar a la mucosa. Entonces, recuerden que va a ser en la luz del intestino delgado. Y ya cuando es autoinfección externa, es por la muda de L1 a L3 en la región perianal. Los hospedadores acá, el hospedador definitivo es el humano. La fuente de infección va a ser el humano parasitado con estrongiloides estercoralis. Mecanismo de transmisión por contacto directo de la piel con las larvas en estadio 3 de estrongiloides estercoralis presente en el suelo. El ambiente, recuerden también que van a ser suelos cálidos y húmedos. Grupo de riesgo, las personas que no usen calzado y que sea no tenga un hacinamiento adecuado, el tipo de ciclo acá también va a ser monoxeno. Y el mecanismo de dispersión, acuérdense, larva rhabditoide, si lo preguntan. Siguiente. Mecanismo de acción patógena. Este también va a estar dividido por fases. Tenemos primero la fase de invasión cutánea. El FERES, si se pueden dar cuenta a los parásitos anteriores, también es el estadio L3, el hábitat piel. Y el mecanismo de acción patógena que va a ser mecánico, que es por penetración a la piel, e inmunológico con RH1. La siguiente fase es migración tisular. Aquí está el FERE, va a ser el paso de L3 a L4, igual que el anterior. Hábitat, circulación, corazón, pulmón, bronquios, tráquea, laringe y faringe. Mecanismo de acción patógena, inmunológico de RH1 y mecánico, que es por el paso a través de los tejidos, especialmente a nivel alveolar. Luego viene la fase intestinal, que el FERE va a ser el adulto, también como el anterior. Hábitat va a ser, acá, no sé si dieron cuenta que antes dije, en luz del intestino delgado, los uncinarias. Vieron que acá es mucosa del intestino delgado, entonces tengan presente eso, para que no las cambien
o para que no coloquen nada más intestino delgado. Entonces, hábitat mucosa del intestino delgado. Mecanismo de acción patógena, mecánico, que es por la fijación que producen por la fijación y porque se producen ulceraciones, e inmunológico, que es RH1. La siguiente. Este parásito tiene una particularidad que es que va a generar síndrome de hiperinfección. Acá la forma responsable de la enfermedad va a ser el paso de L3 a L4. El hábitat va a ser cerebro, circulación sanguínea, tracto gastrointestinal, pulmón, vías biliares, hígado, peritoneo y ganglios linfáticos. Mecanismo de acción patógena va a estar dado por inmunológico, que es RH1, y mecánico, que es por la ruptura tisular y migración acentuada del parásito, que va a arrastrar consigo todas las bacterias gram negativas, y bueno, estas llegarán a otro órgano y van a conllevar esa sepsis. La siguiente. Este síndrome de hiperinfección, tenemos que tener presente que va a aparecer en individuos inmunosuprimidos, los cuales estén en tratamiento, ya sea con esteroides, ya que los metabolitos y los esteroides son similares a la hidroxiadisona, lo cual permite la autoinfección acelerada y el paso, o va a estimular el paso de L1 a L3, y así el posterior depósito de más huevos por parte de la hembra. También en pacientes que tengan neoplasia hematológicas y los que tengan una desnutrición proteica severa. Esta síndrome de hiperinfección va a ser dado por la autoinfección acelerada, ya que va a haber mayor número de larvas mudando del L1 al 3 y esto se va a tornar infectante y van a migrar por todo el organismo. Además de la elevada carga parasitaria y el aumento de carga parasitaria en heces y esputo. La siguiente. La siguiente. Sigamos con los mecanismos de acción, las manifestaciones clínicas. Acá van a estar divididos tanto por manifestaciones agudas como manifestaciones crónicas. En la fase de invasión cutánea tenemos que pueden ser asintomáticas o pueden tener el síndrome de larva occurrence, que no es tan frecuente, eso se va a hablar más adelante. Tenemos también eritema pruriginoso con edema local, y ya cuando es manifestación crónica, erupción dérmica y prurito nasal. En la migración tisular, en las manifestaciones agudas vamos a encontrar neumonitis difusa o síndrome de Loeffler. Entonces este es otro parásito que van a anotar en su lista y se van a acordar por si te lo preguntan en el parcial, cuáles son los parásitos que generan este síndrome. Entonces está constituido, como ya les dije anteriormente, tos productiva intermitente, expectoración, eosinofilia y fiebre elevada. Y bueno, ya cuando las manifestaciones crónicas vamos a tener síntomas similares al asma. La siguiente. Acá en las manifestaciones intestinales, cuando ya es manifestación aguda, la leucocitosis y eosinofilia va a estar elevada, incluso hasta un 60%. Esta va a generar diarrea alta. Acuérdense de lo que les dije antes, anotar todos los parásitos que generen diarrea alta y todos los que generen diarrea baja. Fue pregunta del examen de mi año, entonces por si acaso. Vamos a ver que se encuentra meteorismo, anorexia, plenitud postprandial, dolor tipo ulceroso, diarrea crónica o constipación, además de enteritis, catarral, náuseas y vómitos. Ya cuando la manifestación es crónica, encontraremos síndrome de mala absorción, vamos a encontrar epigastralgia intermitente, pérdida de peso, náuseas, vómitos, e incluso crisis de diarrea acuosa abundante, y va a ser intermitente, porque se va a alternar con periodos de constipación y va a haber presencia de ulceraciones. Siguiente. Cuando ya es las manifestaciones por el síndrome de hiperinfección, vamos a tener, si es intestinal, se va a ver más aumentada se va a ver aumentada la clínica. Vamos a encontrar hemorragias gastrointestinales, hilio paralítico, obstrucción intestinal. Cuando ya es pulmonar, vamos a ver crisis asmáticas, disnea, bronconeumonía, neumonía típica y hemorragia pulmonar. Ya cuando es piel, vamos a ver petequias, púrpura severa, y cuando es ya sepsis es por gram negativo. Si recuerdan lo que les mencioné antes del mecanismo de acción patógena, mecánico, en el síndrome de hiperinfección, si recuerdan, al haber una migración acentuada del parásito, estos arrastran consigo las bacterias gram negativos. Por eso es que vamos a ver
que se va a generar una sepsis en otros órganos, porque bueno, el parásito arrastró bacterias gram negativas. También vamos a tener cefalea, alteraciones del estado mental, meningitis, abscesos, que va a ser por bacterias gram negativas, por lo que mencioné anteriormente, y convulsiones. Siguiente. Ajá, el diagnóstico. Acá el diagnóstico va a ser parasitológico, clínico epidemiológico y tenemos también exámenes complementarios. Parasitológico va a ser explicado en la otra parte, la del viernes, pero para mencionar, esto se va a dividir dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Si es síndrome de hiperinfección, podemos utilizar el método de Berman, utilizando muestra de esputo, líquido cefalorraquídeo o líquido pleural. Y vamos a encontrar es la larva L3. Si es hábitat definitivo, vamos a ver, podemos realizar una biopsia por endoscopio intestinal superior y vamos a encontrar adultos, huevos y larvas. Siguiente. Ya cuando es en la fase de dispersión, va a depender si el paciente está inmunocomprometido o no. Si el paciente no está inmunocomprometido, podemos hacer examen de placas de agar simple. Y vamos a evidenciar acá es el trayecto de la larva L1 y se puede realizar también la muda de L3 para observarla. También tenemos el método de Berman y Harada-Mori. Y ya cuando son los pacientes inmunocomprometidos con hiperinfección, tenemos examen, tenemos el examen simple de heces frescas. Y bueno, podemos evidenciar la larva raditoide, que es L1. Siguiente. Ya al realizar exámenes complementarios, si es hábitat definitivo, pueden realizar una hematología y van a conseguir eosinofilia. Y si es en síndrome de hiperinfección, hematología completa también van a ver eosinofilia, pero ya cuando se realiza una radios X de tórax, vamos a encontrar, es una bronconeumonía, neumonía típica, hemorragia pulmonar con infiltrados difusos bilaterales. Siguiente. Seguimos con el diagnóstico, pero esta vez clínico epidemiológico, acordarse de preguntar todas estas cosas y, o sea, recordar primero la clínica que le indica el paciente. Cómo preguntar si tiene contacto con tierra, si es de ocupación agricultor, si no usa calzado ni guantes, si ha viajado a zonas endémicas, si tiene mala higiene, si tiene inadecuada disposición discreta, si es nivel socioeconómico bajo o si tiene actividades al aire libre y en orillas de río. Siguiente. Seguimos ahora con los ancilostomas brasilienses y el xilostoma canino. Recuerden que esta es la zoonosis que tenemos en este grupo de parásitos. Acá, igual, el mismo esquema, hablando de cuál es el filum, el orden, familia, género y especie. Estos van a generar larvas migras cutáneas. Acá es una zoonosis, como le mencioné, está asociada a playas, ríos, países tropicales o subtropicales. Y van a generar, es una dermatitis que es causada por la migración de las larvas a nivel subcutáneo. Siguiente. Mecanismo de infección. Estos parásitos, o bueno, si se dieron cuenta, todos tienen como fe la larva filariforme, que es L3. Todos tienen como puerta de entrada vía cutánea. Entonces pueden ir agrupándolo así para aprendérselo de una forma más fácil. El mecanismo de infección, heteroinfección. Y este hace por el contacto directo de la piel con suelos que estén contaminados, ya sea heces de perro, que es el hospedador de Ancylostoma canino, o heces de gato, que es el hospedador de Ancylostoma brasiliensis. El hospedador definitivo, bueno, como les acabo de decir, si es perro, Ancylostoma canino, si es gato, Ancylostoma brasiliensis. Y el humano no es hospedador definitivo, es hospedador paraténico, acuérdense de eso. Fuente de infección, es gatos y perros parasitados. Mecanismo de transmisión, bueno, el contacto con suelos que presenten heces de perros o gatos parasitados. Grupo de riesgo, niños, pescadores, personas que frecuentan playas y ríos. Siguiente. Mecanismo de acción patógena. Acá va a ser la fase de invasión cutánea. El FERE L3. Hábitat es piel. Y el mecanismo de acción patógena va a ser mecánico. ¿Por qué? Por la penetración de la piel
de penetración a la piel del humano por la larva filariforme. Y esto va a tener una migración errática. Siguiente. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar acá van a ser cutáneas. Vamos a ver una dermatitis con lesiones serpiginosas intracutáneas. Esto, acordarse de cómo es la evolución, porque recuerdo que en mi año lo preguntaron, puede ser que se los pregunten en el final, que es una pápula indurada, rojiza y pruriginosa en el sitio de penetración. Luego de 2 a 3 días van a formar escanales ondulados, delgados, estos van a ser eritematosos y serpiginosos y se van a encontrar levantados. Además vamos a ver, luego vamos a ver esflictenas y vesículas y posteriormente en la superficie se va a encontrar una costra. También podemos encontrar una eosinofilia, que esta va a ser local, e infiltrados de linfocitos alrededor de toda la lesión. Siguiente. Entonces, larvas migrantes, estas diferencias se las tienen que aprender por si se las preguntan, que es larvas migrantes cutáneas y larvas currens. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico de larvas currens? Recordar que es Strongyloides estercoralis, mientras que de larvas migras cutáneas, Ancylostoma brasiliense o Ancylostoma canino. La duración en larvas migras va a ser de semanas a meses, mientras que larvas curren de 24 a 48 horas. El tipo de lesión va a ser una dermatitis con lesión de trayecto serpiginoso. Además, estas van a encontrarse intracutáneas, que es por la migración errática de las larvas bajo la dermis. Estas se van a encontrar luego elevadas. Siendo ya larvas currens, el trayecto va a ser lineal. Entonces, acuérdense que larvas migran genera un trayecto serpiginoso, mientras larvas curren es un trayecto lineal. Estas van a ser induradas, eritematosas y pruriginosas. Y bueno, van a ser por la migración errática de las larvas bajo la dermis. Entonces acá vamos a encontrar elevadas, además de la epidermis, la dermis. La evolución en larvas migras cutáneas, como le mencioné en la lámina pasada, y ya en larvas curren, vamos a ver, es que son flictenas. Siguiente, que digo, no van a haber flictenas. Acá ponen una imagen que les permite comparar cómo se ve larvas currens y cómo podemos ver las larvas migras cutáneas. Siguiente. Método de diagnóstico. Recuerden que acá el diagnóstico no es parasitológico. Ni Ancylostoma brasiliensis ni canino es parasitológico. Acá va a ser la clínica, anteriormente mencionada, y bueno, epidemiológico, acordarse de preguntar cuando vean ese tipo de imagen, si ha tenido contacto con animales, si frecuenta playas y ríos, y si no usa calzado. Bueno, ya para ir terminando, de profilaxis, vamos a tener que tanto en Ancylostoma duodenales, necatoramericanos y Strongyloides estercoralis, es el uso de guantes y más si es trabajo, si su ocupación es agricultor. En la utilización de calzado, disposición de excretas adecuada, evitar contaminar suelos y aguas, y bueno, educación sanitaria. Siguiente. Y cuando son los Ancylostoma brasiliensis y canino, recordar siempre el tratamiento ante el míntico de los animales, el uso del calzado y el control de playas y ríos. Evitar que haya contaminación de suelos con las heces de gatos y perros. Y bueno, listo. Gracias por su atención. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en el chat. Y la siguiente parte de la prepa va a ser explicada, como ya les he mencionado, el viernes a la misma hora. Buenísimo, Sol. Muchas gracias por la prepa. Bueno, si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat. Pero ya en la segunda, lo que quede visible, reafirmamos y subimos como. Bueno, si no tienen ninguna duda, se le va a colocar el link del examen o el quiz de salida y me lo van a responder para ver si les quedó algo de la prepa. Ya les voy a pasar el link. Ahí hay una pregunta que hizo Emily en el chat.
Ah, ay, me salí ya. Ajá. ¿Quieres que te la lea? Sí, ya puedo abrir. No te voy a negar, pero a mí en mi año me dijeron que no la colocáramos, cuando yo pregunté en el parcial. Me dijeron que no la colocáramos, que colocáramos tal cual las que te mencioné, incluso lo evaluaron los profesores, y por eso fue las que le mostramos en la presentación. Si tienen alguna otra duda. Bueno, si no tienen alguna otra duda, este es el link del quiz de salida para que lo realicen y ver qué tal fue. Igual, las mismas preguntas, 1 minuto cada una, durará 5 minutos y luego será cerrado.